Cinemática. Recuerda que es una parte de la mecánica clásica de la física. Acá se tiene en cuenta los movimientos de los cuerpos y tener en cuenta las causas que la producen. En este caso sería la masa. Entonces, vamos a ver solamente movimientos de una sola dimensión, ya sea en X o ya sea en el eje Y. El primer movimiento es el movimiento uniformemente rectilíneo, que es el que vemos que la velocidad es constante. Entonces, hay muchachos tienen que tener en cuenta cuándo es velocidad y cuándo es rapidez. Tienen en cuenta de que la velocidad es el vector y la rapidez es el escalar. Solamente vamos a tener en cuenta una sola ecuación, a pesar que son dos, donde es velocidad es igual a espacio sobre tiempo, aquí sería desplazamiento sobre tiempo, distancia recorrida sobre tiempo, y la aceleración, que más tarde vamos a ver qué es eso. Recuerden que la velocidad negativa me indica que la partícula cambia de dirección 180 grados, o sea que si va para la derecha, entonces va a pasar a la izquierda, o si va para arriba, va para abajo. En el movimiento uniformemente acelerado, vamos a tener en cuenta ahora son dos velocidades, porque ya el concepto de aceleración dice que es el cambio de velocidad. Entonces vamos a tener velocidad inicial y velocidad final. También tengan entendido que la aceleración negativa es cuando la velocidad disminuye. Ahí va a tener en cuenta ustedes esos sinónimos como detenerse, parar o desaceleramiento de la partícula. Y el único movimiento unidimensional que se le caía libre, donde ustedes deben tener en cuenta que son las mismas ecuaciones de la diapositiva pasada, pero lo que tener en cuenta que la gravedad, cuando va bajando la partícula, es positiva, y cuando va en contra de la gravedad, entonces las ecuaciones, donde esté la letra A o la letra G, entonces va negativa. Bueno muchachos, aquí vamos a ver lo que es el movimiento uniformemente rectilíneo y uniformemente acelerado. Vemos acá un aplicativo. Entonces nosotros vamos a iniciar entonces el movimiento. Si ustedes se dan cuenta, aquí la posición va a ser 0, que es la del carro que está acá, con la velocidad inicial, velocidad 0, que está en reposo, y simplemente le vamos a poner una aceleración. Eso que me indica que el movimiento va a acelerar, más no se va a mantener con velocidad constante. Hacemos entonces el inicio. Si ustedes se dan cuenta, él comienza a moverse, y si hacemos por acá pausa en la parte verde, entonces se dan cuenta de que la velocidad es cambiante uniformemente. Esa parte uniforme depende de esta aceleración que fue constante, que fue de 1 metro sobre segundo al cuadrado, pero en cambio el desplazamiento de ella, si se da cuenta, es exponencial, porque cada vez va aumentando más la velocidad de ese cambio que se está haciendo, y ese cambio de esa velocidad que es positiva. Si cogemos acá otra vez el restablecer, pero entonces ya digamos que vamos a ponerle ya una velocidad que ya está en movimiento, y entonces no le ponemos aceleración, o sea que sea un movimiento uniformemente rectilíneo. Entonces vamos a ver qué pasa al iniciar. Si ustedes se dan cuenta, entonces paramos acá en la parte rojita, y entonces como la velocidad siempre fue constante, entonces no hay aceleración. Esa aceleración pasa a ser 0, pero entonces sí pasa a ser constante la velocidad, y en cambio miren lo que está pasando en el desplazamiento. Ese desplazamiento va siendo directamente proporcional, porque siempre va a desplazar de la misma manera, que en este caso con una velocidad de 10 metros sobre segundo. Haciendo caso omiso de la fricción, todos los cuerpos grandes y chicos caen con la misma aceleración. Esta ley de la caída de los cuerpos contradice la conclusión a la que una persona que desconoce de física básica podría llegar a priori. Esto no nos debe asombrar. Hace siglos que el gran filósofo Aristóteles pensaba que los cuerpos pesados caían proporcionalmente más a prisa que los más ligeros. El mundo necesitó casi 2000 años para que alguien desafiara las enseñanzas científicas de Aristóteles.
En el año 1590, Galileo, reflexionando sobre la cuestión de la caída de los cuerpos, mostró que, contra lo que Aristóteles afirmaba, los cuerpos caen al mismo tiempo sin importar su tamaño o peso, salvando los efectos de rozamiento del aire. No parece cierto que Galileo llegara a esta conclusión lanzando objetos desde la torre inclinada de Pisa, tal y como se ha creído popularmente, sino que usó planos inclinados que le permitían una medida más precisa de los tiempos de caída. También encontró la ley de aceleración uniforme que rige la caída y reconoció la trayectoria parabólica que siguen los proyectiles. El principio de que todos los objetos caen con la misma aceleración se puede demostrar de varias maneras. Veamos el siguiente experimento. Tenemos una placa de aluminio y sobre ella colocaremos dos piedras de diferentes masas. La placa de aluminio nos sirve para poder dejarlas caer al mismo tiempo y apreciar que ninguna se separa de la placa de aluminio. El problema aquí es el aire, puesto que juega un papel muy importante. Incluso la fricción del aire hace que unos objetos se retrasen lentamente al caer. Este retraso aumenta mientras mayor sea la altura desde donde caiga el cuerpo y será pronunciado cuanto más ligero sea el objeto, como una pluma o una hoja que se deja caer a la vez. Debido a su gran superficie, una pluma o una hoja revolotean hasta el suelo, siendo detenida por la gran cantidad de aire que debe ser empujada a un lado para dejarla pasar. En un experimento de caída libre, se dejó caer una bola pequeña de acero desde diferentes posiciones fijas y, para cada una de las distancias, se determina el tiempo de caída. Aquí tenemos los datos registrados para la caída libre de una bola de acero. Para ver cómo está relacionado el tiempo con la distancia recorrida, graficaremos los datos obtenidos. Como vemos, la gráfica demuestra que el desplazamiento es proporcional al tiempo al cuadrado. Reemplazando el signo de proporcionalidad por el signo de igual e introduciendo una constante, obtenemos que el desplazamiento es igual a la constante por el tiempo al cuadrado. Despejando la constante, tenemos que esta es directamente proporcional al desplazamiento e inversamente proporcional al cuadrado del tiempo. Utilizando los valores obtenidos, vemos que la constante K tiene el valor de 4.895 metros sobre segundo cuadrado, la cual es un medio de 9.79 metros sobre segundo cuadrado. Sabemos que la aceleración con la que caen los objetos es de 9.79 metros sobre segundo cuadrado. Los experimentos ejecutados en muchos de los puntos de la Tierra demuestran que la aceleración debido a la gravedad no es la misma en todas partes. Hay ligeras variaciones, aunque estas alteraciones son pequeñas y no tienen ninguna consecuencia en la mayoría de los problemas prácticos. Existen y se deben mencionar, en general, los valores de esta aceleración están entre un mínimo de 9.7804 metros sobre segundo cuadrado en el Ecuador y un máximo de 9.8321 metros sobre segundo cuadrado en los polos norte y sur.